Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Entre Sesión y Sesión. Soy Asel y esto es Asel Medium Podcast. Hoy, como cada viernes, os traigo un personaje. Esta persona de la cual soy un gran devoto, creó un impacto en mí desde que conocí su historia. Una persona con la que he tenido visiones, una persona a la que cada vez que lo he necesitado me ha respondido, una persona que se podría describir en 3 palabras: fe, amor y humildad. Esa persona no es otra que Francesco Forgione, más conocido después como el Padre Pío. Hoy quiero hacerle un homenaje, quiero adentrarnos en su vida, contaros su historia en profundidad y quiero que repasemos toda su vida empezando por su infancia. Así que sin más dilación nos vamos a entrar en la vida del Padre Pío, una luz en medio de la oscuridad. Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño y pintoresco pueblo de la Campania italiana. Era el primogénito de Grazio Forgione y María Giuseppa D'Annunzio. La familia vivía modestamente, cultivando la tierra y manteniendo a los hijos con lo necesario, pero con una profunda devoción a Dios y a la Virgen María. Su padre, Grazio Forgione, hombre firme, estricto y trabajador, su personalidad era disciplina y orden, pero también de profunda responsabilidad familiar. Enseñaba a Francesco y a sus hermanos la importancia del trabajo, la honradez y la obediencia, valores que el joven Francesco interiorizó desde muy temprano. Su madre, María Giuseppa D'Annunzio, mujer devota de gran ternura y espiritualidad, fue quien inculcó en Francesco la fe intensa, la oración constante y la devoción a la Virgen María. Su influencia fue decisiva. Le enseñó a rezar el rosario, a confiar en Dios y a vivir con humildad y amor al prójimo. Desde pequeño Francesco se destacó por su sensibilidad espiritual y moral. No era un niño común, mostraba un carácter introspectivo, reflexivo y profundamente observador. Pasaba largas horas rezando y meditando en silencio. Tenía una capacidad sorprendente para percibir los sentimientos de los demás, lo que más tarde se convertiría en su don de leer los corazones. A menudo se le veía apartado de sus compañeros, pero no por timidez, sino por necesidad de interiorización y contacto con lo divino. La influencia espiritual de su madre, enseñándole a rezar el rosario desde muy pequeño, la enseñanza de disciplina y responsabilidad de su padre, formando su carácter y capacidad de resistencia. La combinación de ambos elementos lo preparó para la vida religiosa, un hombre capaz de sacrificio, devoción y entrega total. Incluso como niño, Francesco mostraba una inclinación natural hacia la oración, la meditación y la vida espiritual. Se sentía atraído por los misterios de la fe, demostraba una devoción especial a la Virgen María. Sus padres notaron que hablaba con frecuencia de Dios y de los santos, y que su mente estaba siempre en pensamientos de amor, servicio y sacrificio. Al acercarse a la adolescencia, Francesco ya mostraba una personalidad marcada por la fe intensa y la sensibilidad espiritual. Cada año que pasaba parecía acercarlo más a la vida que Dios le había preparado. Se cuenta que siendo un adolescente, Francesco tuvo una experiencia espiritual profunda que transformó su vida. Mientras rezaba, solo sintió una presencia intensa y absoluta que lo llenó de paz y amor. La experiencia fue tan vívida que comprendió con certeza que su vida debía estar entregada totalmente a Dios y al servicio de los demás. A partir de ese momento, su vocación religiosa dejó de ser un deseo infantil y se convirtió en un llamado definitivo que guiaría todas sus decisiones futuras. Esta revelación fue tan intensa que incluso los adultos que la conocieron más tarde comentaban que Francesco parecía irradiar una serenidad y convicción extraordinaria, mucho más allá de su edad.
Durante esos años continuó sus estudios básicos, pero dedicaba horas a la oración y a la meditación. Su relación con Dios se volvió más personal, hablaba con Él, buscaba consejos y pedía fortaleza para cumplir su misión. La devoción a la Virgen María se intensificó rezando el rosario con fervor diario. Empezó a demostrar un carácter firme, paciente y generoso, pero también exigente consigo mismo y con los demás en cuestiones de sinceridad y verdad. A los 15 años, Francesco decidió ingresar a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, cumpliendo así el llamado que había recibido. Inició su noviciado con el nombre religioso de Pío. El noviciado fue un periodo de disciplina rigurosa, estudio profundo, oración constante y aprendizaje de la vida conventual. Allí se destacó por su paciencia, humildad y obediencia, así como por su capacidad de soportar sacrificios físicos y espirituales con serenidad. Extremadamente disciplinado, aceptaba sin quejarse tareas más duras y los horarios más exigentes. Devoto, nunca abandonaba la oración ni la meditación, incluso cuando sus compañeros buscaban descanso o diversión. Comenzaba a mostrar la capacidad de leer corazones, percibiendo las verdaderas intenciones y sentimientos de los demás, lo que más tarde sería un don conocido en todo el mundo. Tras completar sus estudios y formación en la orden, Padre Pío fue destinado al convento de San Giovanni Rotondo en 1916, donde viviría la mayor parte de su vida y donde comenzaría a manifestarse plenamente su espiritualidad única. El convento era modesto, rodeado de pobreza y sufrimiento, lo que no detuvo a Padre Pío, sino que lo motivó aún más. Desde el primer día mostró un carácter serio, firme y profundamente devoto, pero también compasivo y cercano con los feligreses. Su rutina diaria incluía oración constante, estudio y un servicio a los enfermos y necesitados, así como largas horas en el confesionario. Una de las características más conocidas de su sacerdocio fue su capacidad para leer los corazones de quienes acudían a confesarse. Antes de escuchar la confesión, podía discernir la sinceridad y las verdaderas intenciones de cada persona. Si alguien no mostraba arrepentimiento o venía con malas intenciones, lo interrumpía y lo echaba buscando siempre el bien de su alma. Pasaba horas interminables en el confesionario, a veces más de 10 horas al día, escuchando y guiando a los fieles con paciencia, rigor y amor profundo. El rosario y la Virgen María era su refugio y su fortaleza. Rezaba durante largas horas, incluso cuando estaba enfermo, agotado por el ministerio y los dolores físicos. Su vida espiritual era intensa y disciplinada. La oración no era solo un acto devocional, sino su verdadera fuerza ante cualquier prueba. En 1918 comenzaron a aparecer en sus manos, pies y costados sus estigmas, heridas que sangraban y le provocaban un dolor constante. Las heridas eran visibles y dolorosas y se convirtieron en fuente de admiración para muchos y de escepticismo para otros. La controversia comenzó de inmediato. Algunos lo consideraban un signo de santidad, mientras que otros, incluso científicos y algunos miembros de la propia Iglesia, cuestionaban su autenticidad. Permanecieron en él durante unos 50 años y poco a poco, cuando fue llegando su momento, empezaron a desaparecer gradualmente, dejando una huella profunda en su cuerpo y en su espíritu. Durante estos años, Padre Pío enfrentó pruebas extremas, tanto visibles como invisibles, calumnias y persecuciones. Fue objeto de acusaciones de fraude, incluso por parte de médicos y científicos que afirmaban que se infligía las heridas él mismo. La Iglesia abrió investigaciones y durante años le prohibió confesar públicamente, restringiendo sus misas y limitando su contacto con los fieles. A pesar de estas calumnias, nunca se defendió ni buscó reconocimiento. Residía en la obediencia y la fe. Durante las noches en su celda sufrió ataques del maligno, golpes, ruidos extraños, objetos que se caían sin explicación. Compañeros confirmaban que se escuchaban ruidos y veían objetos moverse mientras él rezaba el rosario y combatía espiritualmente.
Estas pruebas físicas y espirituales lo agobiaban, pero nunca lo derrotaron, sino al revés, fortalecieron su carácter y su fe. Padre Pío experimentó también la bilocación, pudiendo estar en 2 lugares al mismo tiempo, ayudando a enfermos o guiando fieles mientras permanecía en el convento. Hay abundantes testimonios sobre sanaciones milagrosas, consuelo a los enfermos y protección de personas en peligro, siempre atribuyendo estos dones a su entrega a Dios. Durante 1930 y 1940, Padre Pío ya era conocido no solo en Italia, sino internacionalmente. Su fama se debía tanto a su santidad como a los fenómenos extraordinarios que acompañaban su vida: estigmas, milagros y bilocaciones. Su carácter era firme pero compasivo, era estricto en la disciplina, pero mostraba ternura y cercanía con los fieles y los frailes. La paciencia y la precisión con la que trabajaba eran admiradas. Su enfoque no era rápido ni superficial, sino profundo y personalizado. Padre Pío dedicaba varias horas al día a rezar el rosario, incluso mientras realizaba otras tareas. Para él, María era intercesora y guía, y su devoción se manifiesta tanto en palabras como en acciones. Muchos testimonios afirmaban que podía pasar horas rezando sin interrupción, incluso durante los dolores provocados por los estigmas. También se le atribuyeron milagros. Durante esta década se multiplicaban los testimonios de milagros, sanaciones físicas, consuelo emocional, reconciliaciones familiares y guía espiritual. Se le atribuían bilocaciones estando presente en lugares lejanos para ayudar a las personas más necesitadas. Los milagros no eran espectaculares solo por su efecto, sino por su impacto en el corazón y la vida de las personas. Muchos sentían una paz profunda solo por haber visto o escucharlo. A pesar de su servicio incansable, las acusaciones y la incredulidad continuaban. Algunos científicos aseguraban que los estigmas eran autoinfligidos, mientras que ciertos sectores de la Iglesia lo veían con recelo. Padre Pío no se defendía, aceptando todas las restricciones con humildad y obediencia, demostrando que su fe era más fuerte que la injusticia. Entre el 1940 y 1960, Padre Pío no era solo conocido por su santidad y ministerio espiritual, sino por su impacto social y humanitario. Su compromiso con los enfermos y necesitados lo llevó a realizar obras concretas que aún hoy son ejemplos de servicio. Padre Pío soñaba con un lugar donde los enfermos pudieran ser atendidos con dignidad, profesionalismo y amor, no solo con oración. En 1940 inició la planificación del hospital enfrentando obstáculos económicos y burocráticos. Finalmente, en 1956 se inauguró la Casa Sollievo de la Sofferenza, un hospital moderno que combinaba medicina y fe. Su implicación era constante, supervisaba, oraba por los enfermos y animaba al personal a servir con humildad. Los milagros continuaron durante esa época, tanto físicos como espirituales. La bilocación se registraba cada vez más. Fieles aseguraban haberlo visto en lugares lejanos mientras él permanecía en el convento. Su fama crecía y personas de toda Italia y de otros países acudían en busca de sanación y guía espiritual. Seguía rezando largas horas el rosario, asistiendo a misa y confesando fieles sin descanso. Su carácter se había consolidado firme, justo, compasivo y exigente, especialmente con quienes buscaban la sinceridad en la confesión. Las calumnias y las críticas persistieron, pero él las enfrentaba con humildad, paciencia y obediencia. Entre el 60 y el 65, a medida que envejecía, el dolor físico de los estigmas y de las enfermedades propias de la edad lo acompañaban constantemente. Continuó enfrentando ataques del maligno en su celda, que se manifestaban con ruidos, golpes y movimientos extraños. Pasaba largas horas en el confesionario y en oración, a pesar del cansancio. Su devoción a María y al Rosario se mantuvo inquebrantable, siendo su fortaleza espiritual. Entre 1965 y el 68, el Padre Pío pasó sus últimos años con salud delicada, pero nunca dejó de atender a los fieles y de cumplir su misión. Sufrió múltiples dolencias físicas exacerbadas por los años de sufrimiento de los estigmas
y las largas jornadas de trabajo espiritual. El 23 de septiembre de 1968 falleció en San Giovanni Rotondo, dejando un legado espiritual y humanitario inmenso. Los estigmas aparecieron en 1918 y persistieron durante décadas. También se habló mucho de su carácter. Con los frailes del convento era estricto pero justo, corrigiendo con firmeza cuando era necesario, pero siempre con cariño y respeto. Tenía un humor seco y directo que equilibraba la seriedad de su vida espiritual. Era paciente y compasivo, escuchando horas interminables y ofreciendo guía precisa y amorosa. A veces su mirada podía transmitir más que sus palabras, un mensaje de verdad y justicia para cada corazón. Padre Pío dormía pocas horas cada noche, dedicando gran parte del tiempo a la oración y a las confesiones. Practicaba ayunos voluntarios y otras penitencias buscando unirse al sufrimiento de Cristo. Los estigmas le provocaban el dolor y nunca se quejaba. Soportaba con paciencia física y espiritual cada herida como un acto de entrega. Aunque vivía en San Giovanni Rotondo, siempre estaba preocupado por sus padres y sus hermanos. Mantenía contacto con ellos mediante cartas y gestos de ayuda cuando era posible, demostrando amor filial y preocupación constante. Su madre seguía siendo su confidente espiritual incluso a distancia, y su fe la conectaba con él a pesar de los kilómetros. Durante años también se multiplicaron los milagros tangibles y testimonios de transformación, como hablábamos de los enfermos graves que recuperaban la salud después de confesar con él o recibir su bendición, familias rotas por conflictos encontraron reconciliación tras su intervención espiritual, jóvenes que dudaban de su vocación descubrieron en él orientación y motivación para seguir el camino religioso. Sus consejos eran simples pero profundos, basados en la paciencia, la verdad y la obediencia a Dios, y su fama crecía sin que él buscara protagonismo. A pesar de las calumnias de la Iglesia y la ciencia, como decíamos, no perdió nunca la fe. Obedecía todas las prohibiciones y restricciones, incluso cuando le impedían confesar públicamente o celebrar misa libremente. Su vida interior estaba marcada por la soledad, la oración profunda y la lucha constante, enfrentando momentos de desolación espiritual y dudas humanas superadas siempre por su disciplina y su fe. Su legado incluye inspiración para millones de devotos en todo el mundo, incluido este servidor, formación espiritual de sacerdotes y fieles que acudían a él, testimonio de sanaciones, reconciliaciones familiares y vidas transformadas por su guía, devoción popular que persiste en grupos de oración y peregrinaciones. Padre Pío, como comentábamos, falleció el 23 de septiembre del 68 en San Giovanni Rotondo. Su vida enseñó que la fe, la disciplina y el amor al prójimo pueden transformar tanto el sufrimiento como la adversidad en luz y esperanza. Fue canonizado el 16 de junio de 2002, pero su influencia sigue viva, mostrando que un hombre ordinario puede dejar un legado extraordinario a través de la santidad cotidiana. Tras su fallecimiento en el 68, la vida del Padre Pío no quedó limitada al recuerdo de quienes lo conocieron personalmente. Su influencia se expandió de manera extraordinaria. Cada año, miles de peregrinos llegan a San Giovanni Rotondo para visitar su tumba y el convento donde vivió. Su sepulcro se convirtió en un lugar de rezo, reflexión y búsqueda de consuelo, donde personas de todas partes del mundo sienten su cercanía espiritual. Devotos cuentan cómo tras rezar en su tumba o acudir a sus misas en su honor, sienten paz interior, sanación emocional y fuerza espiritual. Padres y madres transmiten historias de su vida a sus hijos y nietos, haciendo de su ejemplo una guía moral y espiritual. Sacerdotes y religiosos de todo el mundo lo citan como modelo de santidad práctica, mostrando que la entrega a Dios puede coexistir con servicio concreto a los demás. Su manera de vivir la oración, la humildad y la obediencia sigue enseñando cómo la fe puede transformar la vida cotidiana más allá de los milagros. El legado del Padre Pío trasciende los años y los límites geográficos. Existen centros de oración, cofradías y grupos de devotos dedicados a estudiar su vida y replicar su entrega en la vida diaria.
Se celebran festividades en su honor con procesiones, misas especiales y encuentros de reflexión sobre su ejemplo. La devoción al Rosario y a la Virgen María, que él enseñaba con firmeza, sigue siendo un elemento central de estas comunidades. Desde su muerte, numerosos fieles aseguran haber recibido sanación física, consuelo emocional o protección o momentos de peligro tras pedir su intercesión. Estos testimonios, aunque individuales, han reforzado su reputación como figura de santidad viva, demostrando que su influencia trasciende la muerte física. Su ejemplo muestra que la santidad no está separada del mundo, sino que se manifiesta en actos concretos, paciencia, oración y guía espiritual y servicio a los demás. Inspira a personas a vivir con entrega y responsabilidad, sin necesidad de gestos espectaculares, demostrando que la verdadera santidad se construye día a día en lo ordinario. A día de hoy, millones lo consideran un modelo de fe profunda, resiliencia espiritual y amor al prójimo, recordando que un hombre común puede dejar una huella extraordinaria en la humanidad. Muchos líderes espirituales modernos citan al Padre Pío como ejemplo de resiliencia y dedicación, aplicando su enseñanza a la educación, a la atención a los enfermos y al acompañamiento de los jóvenes en la fe. Su vida ha inspirado libros, documentales, películas y obras teatrales, difundiendo su mensaje más allá de los templos y conventos. Artistas y escritores han reflejado en sus obras la profundidad de su fe, su humanidad y su compasión, mostrando que la espiritualidad puede trascender fronteras y generaciones. El impacto cultural del Padre Pío enseña que un ser humano puede conjugar la devoción y la influencia social, dejando un legado que toca no solo corazones, sino también la cultura y la historia. El Padre Pío siempre fue un ejemplo de resiliencia y lucha contra la adversidad. Demostró que el sufrimiento y la adversidad no son obstáculos para la grandeza espiritual, sino oportunidades para fortalecer el carácter y la fe. Su perseverancia frente a las pruebas, estigmas, calumnias, enfermedades y ataques del maligno muestra que la verdadera fortaleza nace del corazón y la entrega total a Dios. Hoy, su ejemplo inspira a quienes enfrentan dificultades a responder con paciencia, fe y compasión, transformando la adversidad en una herramienta de crecimiento personal y espiritual. Su legado, más allá de Italia, la influencia del Padre Pío ha cruzado continentes. Devotos en América, Europa, África y Asia continúan rezando por su intercesión, compartiendo su vida y transmitiendo su enseñanza. La huella del Padre Pío no se mide solo en hospitales o milagros, sino en el cambio silencioso en corazones, familias y comunidades enteras. Su vida demuestra que la santidad verdadera deja un legado intangible pero poderoso, visibles en la transformación de vida y en la inspiración que sigue generando para el mundo moderno. Su ejemplo siempre nos recordará que la santidad no depende del reconocimiento del mundo, sino de la fidelidad a nuestros valores y la entrega sincera del bien. E incluso en el dolor, la incomprensión y la adversidad es posible mantener la esperanza, la fe y el amor. Que cada acción de compasión, cada palabra de guía y cada gesto de ayuda deja una huella indeleble en la humanidad, mucho más allá de nuestra propia vida. Hoy, siglos después de su nacimiento y décadas de su fallecimiento, Padre Pío sigue tocando nuestros corazones, guiando almas y transformando vidas. Su legado no solo está, como hablábamos, en los libros, documentales, en los hospitales, está vivo en quienes deciden seguir su ejemplo, rezando con fe, perdonando con amor, sirviendo sin esperar ninguna recompensa. Si miramos su vida completa, vemos un hilo rojo que atraviesa todo, la entrega total a Dios y al prójimo. Esa entrega hizo de un hombre ordinario un faro eterno de luz, inspiración y esperanza. Así, la historia del Padre Pío no termina con su muerte. Continúa en cada corazón que sigue su ejemplo, en cada alma que encuentra consuelo, en su intercesión y en cada vida que decida amar y servir con la misma intensidad que él lo hizo. Recordar su vida nos desafía a ser mejores, a vivir con propósito y a no temer el sufrimiento,
porque incluso en la prueba más difícil, la fe y el amor pueden transformar el mundo. Espero, chicos y chicas, que os haya gustado cómo nos hemos metido de lleno en la vida del Padre Pío. En la vida del Padre Pío, un hombre admirable que tuvo que afrontar mucha controversia y siempre lo afrontó desde la paz, la obediencia y la humildad. Siempre resguardado en su fe, nos dejó un legado, como hablábamos, que siempre quedará en nuestros corazones. Incluso este servidor, mientras leía estas palabras, le han inundado una inmensa energía de paz, amor, armonía y bienestar. La verdad que leer las palabras del Padre Pío no solo toca corazones, sino que eleva conciencia. Hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Espero, para los que lo conocierais, que os haya gustado. Para los que no lo conocierais, pues si habéis tenido un poco de curiosidad y si ha servido para que os acerquéis un poquito a la vida de este magnífico santo, pues me daré por satisfecho. La próxima semana, chicos, os traeremos a otro personaje. Esta vez no es ninguna santidad ni un personaje espiritual, es una persona involucrada en el misterio, una persona que ahora es muy reconocida, pero que no se sabe toda su historia. Ese buscador del misterio y de lo profundo. Esa persona es Iker Jiménez, así que no lo podéis perder y abordaremos la historia de este gran periodista e investigador del misterio. Nos vemos la semana que viene, chicos, en un nuevo episodio de Entre Sesión y Sesión.